Si yo voy a decir que he saltado la valla, que he incumplido el ordenamiento jurídico, que he incurrido en diversas infracciones, pero que al final de cuentas el objetivo siempre fue satisfacer las necesidades sociales y el pueblo está contento, bajo ese argumento en realidad no habría mayor problema para iniciar algún proceso, porque como el fin se alcanzó, entonces ¿para qué atacar, no? Entonces, bajo ese argumento, cualquier autoridad pública, local, regional y no solamente nacional, saltaría vallas, incurriría en infracciones con tal de darle al pueblo lo que pide. Yo creo que el argumento va bien por otro extremo. Creo que el argumento va en dos sentidos. Por un lado, que cuando el gobierno expide decretos de urgencia, no hay que negarle, porque tampoco podemos llegar a encasillarlo tanto la atribución, no hay que negar que hay un margen de evaluación política. Eso sin duda, eso no lo podemos negar. Y creo que tenemos que aceptar que hay que darle ese margen de estimación política a la autoridad, porque de lo contrario termina siendo un escenario, una camisa de fuerza, que mañana más tarde tenemos una circunstancia que decimos por qué el gobierno no hace nada, y es porque al final lo parametramos tanto que al final no tiene la posibilidad de atenderla. Sin perjuicio de eso, también hay que considerar otra cosa, la estabilidad del cargo presidencial, que es un elemento que no hay que sacar de la balanza. Si nosotros nos atreviéramos a decir que Alan García ha incurrido en responsabilidad por haber utilizado desmedidamente o irregularmente los decretos de urgencia, lo que tenemos que ver es ¿y qué infracción le imputamos? Para luego ver qué procedimiento le seguimos. Si vamos a qué infracción se le podría imputar al presidente de la República, lo que primeramente se me ocurriría es la posibilidad de una acusación constitucional. ¿En qué puede terminar el procedimiento de acusación constitucional? Sin negar y sin olvidar que el Congreso es el que al final va a evaluar si eso encaja o no en infracción de la Constitución. Eso va a terminar en una destitución del presidente de la República, lo cual significa vacarlo. Me parece que es peligroso. Yo sé que hay un uso desmedido de los decretos de urgencia, lo reconozco, no lo considero válido. Creo que debería evaluarse la posibilidad de ver mecanismos que permitan un poco más definir los alcances de este tipo de medidas, pero sí llegar al punto de que eso dé lugar a un nivel de responsabilidad del presidente de la República al extremo de eventualmente destituirlo por el producto de un procedimiento, etcétera, sí me parecería bastante más peligroso. Los problemas estructurales, por su propia naturaleza, en tanto forman parte del propio diseño de la forma, del Estado, de la configuración orgánica, digamos que no es que no puedas prever o no puedas considerarlos dentro de tus pasivos al momento de tomar una decisión, porque sabes lo que puede tardar esos efectos. Y desde ese punto de vista, por eso decía que era debatible, porque evidentemente si vamos a un tema de eficiencia y eficacia del aparato público, evidentemente no es una cuestión que nos tome por sorpresa saber que eso es así. De hecho, lo consideramos y por eso solemos proyectar las cosas con bastante más anticipación, sabiendo muy bien lo que va a tardar luego la ejecución. Desde ese punto de vista, por eso mismo sí me parece debatible. El detalle está en que si tú ese problema estructural no lo compaginas con algunas pautas normativas de las cuales no te puedes desligar, como por ejemplo ejecutar y cumplir determinadas metas u obligaciones de carácter presupuestario o económico en ciertos plazos, evidentemente allí sí cabe la posibilidad de que tú puedas sostener que el problema estructural me va a conducir a no alcanzar el objetivo de la meta, con el agravante luego de que la meta quede a medio camino. Habría que contrastarlo con tal vez otros componentes que tal vez en el caso concreto del expresidente Alan García, por eso decía, viendo al detalle más bien ya el tema de los colegios emblemáticos, etcétera, qué condicionamientos y plazos de pronto se habían establecido que tal vez no se iban a poder cumplir como consecuencia de tal factor. Yo soy de la opinión que hay un abuso en el manejo y emisión de los decretos de urgencia, y eso incluso yo lo he vivido porque yo fui asesor del grupo de control de los decretos legislativos y decretos de urgencia, que tuvo a su cargo la revisión de todos los decretos de urgencia que emitió el Alejandro Toledo al término de su gobierno, y los primeros decretos de urgencia y decretos legislativos también que emitió Alan García al inicio del suyo. Y te lo puedo decir con conocimiento de causa que cuando nosotros efectuamos ese control de decretos de urgencia, tanto del gobierno de Toledo a la parte final como de Alan García al inicio, detectamos un sinnúmero de decretos de urgencia que no cumplían con los estándares de extraordinarios, imprevisibles, transitorios, etc. Merece entrar a debatir no solamente las condiciones de la emisión del decreto de urgencia, yo creo que también merece debatirse los procedimientos de control de los decretos de urgencia. Porque ¿qué sucede? Fíjate que ha terminado el gobierno de Alan García, estamos casi al término del gobierno de Ollanta Humala, y esos decretos de urgencia
siguen todavía por ahí vivitos y coleando, ¿no? Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Que los procedimientos de control posterior que tenemos previstos no están funcionando tampoco. Entonces ahí hay otro frente que atacar, no solamente ex ante, que es antes de expedir los decretos de urgencia y los criterios para tales efectos, sino también ex post, una vez que se emite el decreto de urgencia, si tenemos mecanismos de control eficientes y eficaces.